Hay historias que han viajado miles de años para llegar hasta ti. Nombres olvidados, decisiones que cambiaron el rumbo de naciones, momentos donde la fe lo era todo, y que hoy siguen hablando, si sabemos escucharlos. En cada historia bíblica hay más que hechos antiguos. Hay un espejo donde mirarnos. Hombres y mujeres que dudaron, cayeron, se levantaron y a veces transformaron la historia. Lo que vivieron ellos puede iluminar lo que vives tú ahora. Aquí tomamos relatos escritos hace siglos y los traemos a nuestro tiempo. Los despojamos del polvo del pasado para descubrir qué significan hoy. Porque su voz no está apagada, sigue resonando para quien busca respuestas. En la Brújula Bíblica contamos historias que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Quizá lo que creías se reafirme, o quizá descubras algo que nunca habías imaginado. Lo importante es el viaje que haremos juntos. Si quieres caminar con nosotros en este recorrido por las vidas de Moisés, Esther, Ezequiel, Enoc y tantos más, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias. Este es tu lugar para reflexionar, aprender y dejarte inspirar. Porque cada historia es una brújula que puede guiar tu fe o llevarte a descubrir un horizonte nuevo. Bienvenido, bienvenida a la Brújula Bíblica. La estrategia de los 300. Cuando Dios convierte el temor en victoria. La tierra de Israel gemía bajo el yugo pesado de una aflicción que se extendía como una plaga silenciosa y devoradora. Durante 7 largos años, el miedo había sido la única cosecha abundante que los hijos de Israel conocían. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, descendían sobre el valle como una marea incontrolable, sus innumerables camellos y rebaños cubriendo el paisaje, arrasando con todo a su paso. Eran sombras que se materializaban con la promesa de la siega, no para participar en la labor, sino para saquearla, dejando tras de sí un rastro de desolación y hambruna. Las ciudades y aldeas, antaño vibrantes con la vida y el bullicio de la labor campesina, se habían transformado en refugios para el temor, sus habitantes escondiéndose en cuevas labradas en las montañas, en cavernas profundas y en fortificaciones precarias. La seguridad era un lujo que ya no podían permitirse, y la existencia se había reducido a una lucha diaria por la supervivencia, marcada por la humillación y la constante amenaza de perder lo poco que quedaba. El aire mismo parecía cargado de la angustia de un pueblo despojado de su dignidad y su sustento, un eco sombrío de su abandono. Cada esfuerzo por sembrar y cultivar era un acto de fe desesperado, casi fútil. Justo cuando las semillas germinaban y las espigas comenzaban a dorarse, cuando los viñedos prometían una vendimia y los olivares ofrecían su fruto, la caballería madianita irrumpía, como langostas voraces que consumen todo a su paso. No dejaban a Israel qué comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. La tierra, bendecida con su fertilidad natural, era constantemente despojada de sus riquezas, sus campos arrasados y sus cosechas robadas, dejando a las familias con estómagos vacíos y el alma oprimida. Este ciclo de destrucción no solo afectaba el cuerpo con la hambruna, sino que corroía el espíritu, sumiendo a la nación en una desesperación profunda. La pobreza extrema se había enseñoreado de ellos, obligándolos a una vida subterránea, de constante ocultamiento, viviendo entre las rocas y en los recovecos de la tierra, como animales perseguidos que buscan refugio de depredadores insaciables, sin esperanzas de un mañana mejor. La raíz de esta amarga cosecha no era un misterio para los ancianos, aunque el pueblo, en su sufrimiento, pareciera haberlo olvidado. Una voz, silente pero insistente, resonaba en las profundidades de su conciencia colectiva. Habían abandonado la senda trazada por sus antepasados, los caminos del Eterno que les había liberado de la esclavitud en tierras lejanas. La lealtad que una vez definiera su identidad se había diluido. Sus altares habían sido profanados por deidades extranjeras,
y el pacto que les otorgaba protección y prosperidad había sido quebrantado. Era como si el cielo mismo se hubiera cerrado sobre ellos, y el auxilio divino, antes tan palpable, ahora se sintiera distante, una promesa olvidada en los anales del tiempo. La prosperidad de sus opresores contrastaba cruelmente con su propia miseria, una evidencia dolorosa de que algo fundamental había cambiado en su relación con el poder que los había hecho grandes. Este abandono espiritual no solo invitaba a la adversidad, sino que parecía abrir las puertas a una desventura tras otra, dejando a la nación vulnerable. Con la llegada de cada estación de cosecha, la sombra madianita se cernía de nuevo. No era una incursión esporádica, sino un ritual anual de terror. Del otro lado del Jordán, las innumerables huestes madianitas cruzaban, sus camellos cubriendo el paisaje como una alfombra oscura, sus tiendas extendiéndose por los valles y las llanuras, transformando los campos fértiles en campamentos de saqueo. Eran tantos que los habitantes de la tierra no podían contarlos. Una fuerza abrumadora que eclipsaba cualquier posibilidad de resistencia. Los israelitas veían desde sus escondites cómo sus enemigos instalaban sus tiendas, preparándose para despojarles de los frutos de su trabajo y de la tierra misma. Este ciclo inquebrantable de invasión no solo destruía sus bienes materiales, sino que pulverizaba cualquier atisbo de esperanza, consolidando la idea de que su destino era la servidumbre perpetua, una existencia definida por la humillación y la resignación ante una fuerza imparable, dejando cicatrices profundas. La psicología del miedo se había incrustado profundamente en el alma de la nación. La valentía había cedido el paso a la precaución extrema, la iniciativa a la parálisis y la esperanza a una resignación taciturna. Los hombres, que debían ser defensores de sus familias, se veían obligados a permanecer ocultos, su hombría menoscabada por la impotencia. Las mujeres, con sus rostros marcados por la angustia, intentaban alimentar a sus hijos con lo poco que lograban rescatar o esconder, mientras el pánico se tejía en el ambiente de cada hogar. Los niños crecían sin conocer la alegría de una vida libre. Su infancia transcurría entre el silencio impuesto por el peligro y las susurrantes advertencias de sus padres. La identidad de un pueblo elegido, llamado a ser luz entre las naciones, se desdibujaba bajo el peso de la opresión, transformándolos en una comunidad que se arrastraba, temerosa de su propia sombra, viviendo al margen de la existencia plena, desprovistos de todo. Los madianitas no eran simplemente un ejército, eran la personificación de una calamidad natural. Sus huestes, vastas como enjambres de langostas, no seguían tácticas militares convencionales, sino que actuaban como una fuerza destructora de la naturaleza, sin compasión ni estrategia que no fuera la de consumir y aniquilar. Sus camellos, incontables, devoraban la hierba de los pastizales, dejando la tierra árida. Sus hombres, vestidos con ropajes exóticos y armados con lanzas y espadas, infundían terror con solo su presencia. No buscaban establecerse ni conquistar territorios para gobernar a largo plazo. Su objetivo era el pillaje sistemático, la rapiña total de los recursos, dejando a los habitantes de la tierra en un estado de despojo absoluto. Su modus operandi era el de una incursión relámpago, brutal y efectiva, que se retiraba tan rápido como llegaba, dejando tras de sí un vacío desolador y la certeza de que regresarían el año siguiente, perpetuando un ciclo vicioso. Después de 7 años de esta existencia precaria, la copa del sufrimiento se derramó. Ya no quedaba nada que esconder, ni fuerza para resistir, ni esperanza en sus propios medios. En la profundidad de su angustia, un clamor, inicialmente un murmullo de desesperación, comenzó a elevarse, creciendo en intensidad hasta convertirse en un grito unánime. No era el grito de fe de un pueblo confiado, sino el alarido de una nación exhausta, acorralada y sin salida. Era la voz de aquellos que, habiendo agotado todas las opciones humanas, finalmente se volvían hacia el lugar donde, quizás, aún existía una posibilidad remota de ayuda.
un reconocimiento tácito de que sus propios caminos los habían llevado a la ruina, y que la única puerta abierta ahora era la del arrepentimiento forzado por la calamidad. Los hijos de Israel clamaron al Eterno a causa de los madianitas, una frase simple que encapsulaba un torbellino de dolor y un último resquicio de esperanza en la oscuridad. En los corazones de algunos, quizás los más ancianos, perduraban los ecos de historias pasadas, relatos de un tiempo en que la mano poderosa se manifestaba para liberar a su pueblo de la opresión. Hablaban de milagros en el desierto, de muros derrumbados por un grito, de enemigos innumerables dispersados por un soplo divino. Esas narraciones, que una vez fueron fuente de orgullo y fe, ahora resonaban con una ironía amarga, destacando la magnitud de su propia caída. ¿Cómo podían aquellos que presenciaron tales maravillas, o sus descendientes, haber llegado a tal estado de abyección? La memoria de las grandes obras del pasado, en lugar de inspirar coraje, acentuaba la sensación de abandono y la distancia entre su presente desolador y un glorioso pasado que parecía pertenecer a otro pueblo. Sin embargo, en lo más recóndito de esa melancolía, un chispazo casi imperceptible de anhelo por una intervención similar comenzaba a gestarse, una nostalgia por lo que fue. El ambiente en la tierra era de una quietud tensa, el tipo de silencio que precede a una tormenta o que sigue a una destrucción. Las sendas estaban desiertas, los campos yermos, y los lagares y molinos permanecían inactivos, esperando una cosecha que nunca llegaba o que era robada antes de ser procesada. Las cuevas y las grietas rocosas, antes refugios temporales, se habían convertido en hogares permanentes para muchas familias, una triste metáfora de su existencia fragmentada y oculta. La naturaleza misma parecía compartir la aflicción del pueblo, como si la tierra se negase a dar sus frutos plenamente ante tal injusticia. Incluso cuando los madianitas no estaban físicamente presentes, su sombra permanecía, un recordatorio constante de su dominio y la vulnerabilidad de Israel. La esperanza se había marchitado como la hierba bajo el sol ardiente del desierto, y solo un tenue hilo de persistencia, casi instintivo, mantenía a algunos aferrados a la vida. Era este el escenario de la cosecha del miedo. Un pueblo despojado, humillado y espiritualmente a la deriva, sumido en una oscuridad que parecía eterna. La extrema miseria había provocado un clamor, débil al principio, pero que con el tiempo se tornaría ineludible. Las vidas se arrastraban, marcadas por la escasez y la resignación, pero en el silencio de sus corazones, o quizás en los susurros de los ancianos que aún recordaban las promesas, existía un anhelo latente. El momento era propicio para lo inesperado. El punto más bajo de la desesperación a menudo es el preludio de un cambio trascendental. La tierra aguardaba, no solo por la liberación de sus campos de la mano invasora, sino por un despertar de su gente, por la manifestación de una fuerza que pudiera romper el ciclo del terror y plantar las semillas de una nueva realidad, más allá del alcance de la sombra que los oprimía, y transformar este ciclo de dolor en un nuevo amanecer, uno que parecía inalcanzable. Por 7 largos años, una sombra de miseria y opresión se cernió sobre la tierra prometida, ahogando el espíritu de una nación que había olvidado los pactos ancestrales. Los hijos de Israel, debilitados y despojados, vivían bajo el yugo implacable de los madianitas, quienes, junto a sus aliados amalecitas y las tribus del oriente, descendían como una plaga de langostas tras cada temporada de siembra. Arrasaban los campos, destruían los cultivos y se llevaban el ganado, dejando tras de sí solo el desolador paisaje de la escasez y el eco de un hambre creciente. La vida se había reducido a una lucha constante por la supervivencia, y los israelitas, en su desesperación, se vieron forzados a buscar refugio en cuevas, fortalezas y peñascos, sus corazones cargados de miedo y una profunda sensación de abandono por parte de aquel que una vez los había sacado de la esclavitud con mano poderosa y brazo extendido.
La tierra, fértil por naturaleza, se había convertido en un reflejo de su propia desolación espiritual, un testamento silencioso de su infidelidad y el amargo fruto de sus decisiones. En medio de esta desolación, un hombre de la tribu de Manasés, de nombre Gedeón, se encontraba realizando una tarea inusual y cargada de simbolismo. Oculto en el lagar, un profundo hoyo excavado en la roca, destinado normalmente a exprimir la uva, trillaba afanosamente el trigo. Su ubicación no era casual. La trilla se hacía habitualmente en lugares elevados y abiertos para aprovechar el viento, pero Gedeón se escondía allí, lejos de las miradas vigilantes de los madianitas, para proteger el escaso grano que había logrado cosechar. El sudor le corría por el rostro mientras el trillo golpeaba el trigo. Un sonido ahogado por las paredes de piedra, un eco de su propio temor y la necesidad desesperada de asegurar un sustento para su familia. Cada golpe era una mezcla de esfuerzo físico y angustia mental, un pequeño acto de resistencia envuelto en la vulnerabilidad de quien sabe que su vida pende de un hilo, expuesta a la voracidad de un enemigo omnipresente que había convertido la riqueza de la tierra en ceniza. Fue en este escenario de temor y labor clandestina donde lo inesperado irrumpió en la vida de Gedeón. De repente, sin previo aviso ni sonido que anunciara su llegada, un mensajero del Eterno apareció y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía al padre de Gedeón. La presencia de este ser trascendente, serena y majestuosa, contrastaba drásticamente con la atmósfera de opresión y ansiedad que envolvía el lagar. Gedeón, absorto en su tarea y ajeno a la magnitud de la visita, levantó la mirada para encontrarse con una figura que irradiaba una autoridad inexplicable. Entonces, con una voz que, aunque calma, resonó con el peso de la eternidad, el mensajero le dirigió unas palabras que debieron sonar a paradoja en los oídos del trillador oculto. El Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. La audacia de tal afirmación, dirigida a un hombre que se ocultaba del enemigo, era en sí misma una revelación que desafiaba toda lógica humana, anunciando el inicio de un cambio radical. La declaración del mensajero no fue recibida con alegría o sorpresa, sino con una amarga réplica que brotaba del corazón de Gedeón, cargado con el dolor de su pueblo y la aparente ausencia divina. «Ah, Señor mío, si el Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Su voz, teñida de escepticismo y profunda frustración, no era un desafío a la deidad, sino un lamento honesto y dolido, el eco de un pueblo que se sentía abandonado a su suerte, incapaz de conciliar las gloriosas historias del pasado con la humillante y dolorosa realidad del presente. Era la expresión de una fe herida, una búsqueda desesperada de sentido en medio de la adversidad que había agotado sus fuerzas y secado sus esperanzas, haciendo dudar incluso de la misma presencia divina. Pero el mensajero no permitió que la duda de Gedeón detuviera el propósito divino. Con una autoridad inquebrantable que no admitía objeciones, le impuso una misión que parecía imposible para el hombre que se percibía a sí mismo como el más insignificante. «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». La declaración era un imperativo, no una sugerencia, y venía acompañada de la garantía de la autoridad divina. La fuerza a la que se refería no era la habilidad militar de Gedeón, ni un ejército que pudiera convocar, sino una cualidad interna, una chispa de potencial que el cielo había discernido en él, esperando ser encendida por el llamado divino. Era el eco de una voz que ya había elegido a los improbables en el pasado para llevar a cabo sus planes grandiosos, recordándole que el poder para la liberación no residía en su propia capacidad, sino en aquel que lo enviaba y que lo dotaría de lo necesario para la monumental tarea. Gedeón, sin embargo, no podía comprender cómo él, un hombre común y corriente, podría ser el instrumento de una salvación tan magnánima.
Su mente se aferraba a la realidad de su insignificancia, la pobreza de su linaje y la falta de prestigio en su familia. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Estas palabras no eran una evasión del llamado, sino una expresión genuina de su profundo asombro y de la abismal distancia que sentía entre la grandiosidad de la misión y su propia humilde condición. Se veía a sí mismo como el eslabón más débil de una tribu ya de por sí modesta, carente de cualquier atributo que pudiera justificar una elección tan trascendente. Su lógica humana chocaba frontalmente con la sabiduría divina, que a menudo elige lo que es débil y despreciado a los ojos del mundo para manifestar su gloria y poder inigualables, confundiendo así a los sabios y a los fuertes. Frente a la humildad y las dudas de Gedeón, el mensajero divino ofreció una promesa inquebrantable, una garantía que transformaría su temor en audacia y su insignificancia en poder. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». La seguridad en la voz del mensajero disipaba cualquier sombra de ambigüedad, estableciendo que la presencia divina no sería una mera compañía pasiva, sino una fuerza activa y poderosa que operaría a través de él. Esta promesa era el ancla para su fe vacilante, una declaración de que la victoria no dependería de sus propias fuerzas, sino de la omnipotencia de aquel que lo había comisionado. La audaz afirmación de que derrotaría a todo un ejército, como a un solo hombre, pintaba un cuadro de triunfo total y absoluto, una hazaña que excedía con creces cualquier expectativa humana y que solo podía ser obra de una intervención sobrenatural, sembrando en su corazón la semilla de una confianza inquebrantable. A pesar de la poderosa promesa, Gedeón aún necesitaba una confirmación tangible, una señal inequívoca que despejara toda duda sobre la identidad divina de su visitante. No era incredulidad, sino la necesidad de anclar la revelación en su experiencia sensible, de validar la trascendencia del encuentro. «Te ruego que, si he hallado gracia en tus ojos, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti». Este requerimiento brotaba de una profunda necesidad de certeza, un deseo de que la evidencia física confirmara lo que sus oídos habían escuchado y su corazón empezaba a sentir. La magnitud del llamado y la improbabilidad de la tarea demandaban una prueba que trascendiera las palabras, algo que disipara las últimas sombras de incertidumbre que aún se cernían sobre su espíritu. Una clara manifestación de que verdaderamente se encontraba ante el Dios viviente. Con paciencia divina, el mensajero asintió a la petición de Gedeón, aguardando mientras éste partía de inmediato, impulsado por una mezcla de asombro y renovada esperanza, para preparar la ofrenda. Con diligencia, Gedeón tomó un cabrito tierno del rebaño y amasó harina sin levadura para cocer los panes que acompañarían el sacrificio, cuidando cada detalle con la solemnidad que la ocasión demandaba. La elección de panes sin levadura, símbolo de pureza y rapidez, resaltaba la urgencia y la santidad del momento. Al regresar con su ofrenda, encontró al mensajero divino esperándole pacientemente bajo la encina. Con una voz calma y autoritativa, el mensajero le instruyó: «Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo». Obedeció sin titubear, colocando con reverencia los elementos del sacrificio sobre la roca desnuda, mientras su corazón latía con expectación ante lo que estaba a punto de suceder, sintiendo el peso de la historia y el destino en cada uno de sus movimientos. La escena culminó con un prodigio que sellaría la revelación y disiparía toda duda. El mensajero extendió la punta del báculo que llevaba en la mano, tocando la carne y los panes sin levadura. Inmediatamente, fuego brotó de la peña, consumiendo por completo la ofrenda en un instante, ante los ojos asombrados y maravillados de Gedeón. Y tan repentinamente como había aparecido, el ángel del Eterno desapareció de su vista, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí.
Aturdido y lleno de un temor reverente, Gedeón exclamó: «Ah, Señor eterno, que he visto al ángel del Eterno cara a cara». Pero una voz interior, o quizás un eco de la presencia divina, le aseguró: «Paz a ti, no temas, no morirás». En aquel lugar, como un testimonio de aquel encuentro transformador y del inicio de una misión que trascendería su propio temor, Gedeón edificó un altar al Eterno y lo llamó «El Eterno es paz», marcando el inicio de una nueva era. Gedeón, a pesar de la confrontación divina en el lagar y la poderosa palabra de encomienda que había recibido, sentía una profunda inquietud, una sombra persistente de vacilación que se aferraba a su corazón. La magnitud de la tarea, que consistía en liberar a todo un pueblo de la opresión de los madianitas, y la abrumadora superioridad numérica y militar del enemigo, lo sumían en un mar de dudas. No era una falta de fe total, sino una prudencia extrema, una necesidad imperante de tener una confirmación irrefutable que no dejara lugar a interpretaciones erróneas o a la autosugestión. Él, un hombre humilde y consciente de sus propias limitaciones, no quería ser el responsable de una tragedia nacional por actuar sin la certeza absoluta de la voluntad divina. Su petición de una señal no era un capricho, sino un ruego desesperado por un ancla espiritual, una prueba palpable de que la promesa de victoria no era una ilusión, sino una verdad inquebrantable, respaldada por un poder que trascendía toda lógica humana y que podía transformar el miedo en una convicción inquebrantable para él y para aquellos que lo seguirían en esta senda incierta. Fue entonces cuando Gedeón, con una mezcla de humildad y atrevimiento, elevó su primera petición peculiar, una que desafiaba directamente el orden natural de las cosas. Dirigiéndose a aquel que lo había llamado, con un respeto que no ocultaba su apremio, dijo: «He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, y en toda la tierra alrededor hubiere sequedad, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Esta no era una simple prueba de suerte, sino una solicitud de un milagro específico, una manifestación precisa de una intervención sobrenatural que no pudiera ser explicada por las leyes de la naturaleza. Él buscaba una señal que solo el Creador de los cielos y la tierra podía orquestar, una evidencia que calmara las tormentas en su alma y le diera la audacia necesaria para enfrentarse a un ejército innumerable. Preparó el vellón con meticulosidad, extendiéndolo bajo el manto de la noche, su corazón en una profunda oración silenciosa, esperando que el amanecer trajera consigo la respuesta divina que tanto anhelaba para dar el siguiente paso en su destino. El primer rayo de sol, al asomarse por el horizonte, reveló una escena que debió haber detenido el aliento de Gedeón. Allí, en la era, el vellón de lana que había extendido la noche anterior estaba empapado, saturado de rocío hasta el punto de que, al tomarlo, pudo exprimirlo, y exprimiendo del vellón el rocío, un tazón lleno de agua. Era una cantidad de humedad asombrosa, imposible de atribuir a una casualidad meteorológica, especialmente porque, al mismo tiempo, toda la tierra circundante, las rocas, el suelo reseco y la vegetación, permanecía completamente seca. Esta visión lo golpeó con la fuerza de una verdad irrefutable. La promesa, la que le había sido entregada en el lagar, ahora tenía una manifestación tangible y visible. Sin embargo, la fe es un camino de ascensos y descensos, de nuevas confrontaciones con la duda que buscan ser disipadas. A pesar de esta evidencia contundente, el peso de la responsabilidad, la magnitud del enemigo y la fragilidad humana le impulsaron a buscar una confirmación que fuera aún más allá, una segunda señal que consolidara su confianza más allá de toda sombra. A pesar de la primera y contundente demostración de poder divino, Gedeón, con una humildad que rozaba la audacia, se atrevió a pedir una segunda señal, una que invirtiera por completo las condiciones de la primera. No era una incredulidad arrogante, sino el clamor de un líder que cargaba el peso de una nación y que necesitaba una certeza inquebrantable
antes de movilizar a miles de hombres hacia una batalla de vida o muerte. Su voz, teñida de un respeto reverencial, se elevó en la noche. No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente pediré esta vez con el vellón. Ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sea sobre toda la tierra. Esta petición opuesta a la anterior era crucial. Si el poder divino podía concentrar el rocío en el vellón, ¿podría también retenerlo del vellón mientras lo depositaba en todo lo demás? Era una búsqueda de la prueba definitiva de que no había margen para el azar o la interpretación humana. Necesitaba saber que estaba siendo guiado por una mano soberana, capaz de controlar los elementos de la naturaleza con una precisión milagrosa, y así afianzar su determinación para la tarea que se avecinaba, una tarea que rebasaba su comprensión. La expectación en el corazón de Gedeón debió ser palpable mientras esperaba el amanecer del día siguiente. Y cuando la luz finalmente rompió la oscuridad, el milagro se desplegó ante sus ojos con una precisión asombrosa, confirmando cada palabra de su segunda petición. Al acercarse al vellón de lana, lo encontró completamente seco, tan seco que no había ni una sola gota de humedad en sus fibras, a diferencia de la profusión de rocío de la mañana anterior. Sin embargo, la maravilla no terminaba allí. Al mirar a su alrededor, toda la tierra, la vegetación, las piedras y el suelo estaban empapados de rocío, brillando con millones de gotas que reflejaban la luz naciente del sol. Era una inversión total de las condiciones, un testimonio inconfundible de una intervención que trascendía las leyes naturales y la lógica humana. Esta señal, aún más que la primera por su particular contraste, disipó las últimas sombras de duda en su alma, sellando la convicción de que no estaba solo, y que el poder que lo respaldaba era omnipotente, capaz de realizar lo que parecía imposible para los ojos mortales, llenándolo de una paz profunda. La sabiduría detrás de las dos señales contrastantes no fue meramente una confirmación redundante, sino una profunda lección teológica y estratégica para Gedeón y para todos los que lo seguirían. La primera prueba, con el vellón empapado y la tierra seca, demostró la capacidad de lo divino para actuar de manera selectiva, concentrando su bendición y su poder en un lugar específico, incluso cuando el entorno permanecía ajeno a esa manifestación. La segunda, con el vellón seco y el rocío cubriendo toda la tierra, reveló el poder de lo divino para abstenerse o retener su influencia donde lo deseaba, creando una excepción milagrosa dentro de un fenómeno natural generalizado. Ambas pruebas, al ser opuestas y extraordinarias en su ejecución, eliminaron cualquier posibilidad de que Gedeón o sus contemporáneos atribuyeran lo sucedido a la mera casualidad o a un fenómeno meteorológico común. Eran señales inequívocas que preparaban su mente para comprender que la estrategia de la liberación no se basaría en la lógica humana o en la acumulación de poder convencional, sino en la intervención sobrenatural y en la distinción radical que Dios establecería, guiando hacia una victoria que solo Él podría reclamar. Con la doble e irrefutable confirmación de las pruebas del vellón, una transformación profunda comenzó a fraguarse en el interior de Gedeón. La vacilación y el miedo, que antes habían sido sus compañeros constantes, no desaparecieron por completo, pues la empresa seguía siendo gigantesca y el enemigo formidable, pero se vieron eclipsados por una convicción creciente y una certeza inquebrantable. Había sido testigo ocular de la manipulación directa de los elementos naturales en respuesta a su humilde y audaz petición. La voz que lo había llamado y que le había encomendado la monumental tarea de liberar a su pueblo ya no era una voz lejana o abstracta, sino la manifestación palpable de aquel que controla el universo. Este episodio no solo consolidó su fe personal, sino que también lo invistió de una autoridad y una seguridad que no provenían de su propia experiencia militar o liderazgo, sino de la obediencia a un mandato divino y la confianza en un poder que trascendía toda limitación humana. Ahora, la duda había sido vencida por el milagro, y Gedeón estaba listo para dar el siguiente paso,
consciente de que lo que se avecinaba superaría toda expectativa. Las pruebas del vellón, más allá de la experiencia personal de Gedeón, se erigieron como una lección espiritual profunda y atemporal, una parábola viva para su generación y para todas las venideras sobre la naturaleza de la fe y la providencia. Aunque se espera una fe madura que no demande constantemente signos para creer, en su infinita misericordia, lo divino se inclina a veces a satisfacer la necesidad humana de confirmación, especialmente cuando la misión es abrumadora y la incredulidad amenaza con paralizar la acción. Estas señales no solo fueron para validar el llamado de Gedeón, sino que establecieron un precedente, un cimiento invisible de confianza para los miles de hombres que pronto lo seguirían. Fue una demostración clara de que la mano que los guiaba era todopoderosa, capaz de obrar maravillas y de intervenir directamente en el orden natural, un recordatorio vital para un pueblo que había caído en la desesperación y la opresión. Les enseñó que su liberación no dependería de la fuerza de sus brazos, ni de la magnitud de su ejército, sino de la intervención soberana de aquel que había demostrado su control absoluto sobre toda la creación, infundiendo esperanza donde solo había temor. En el contexto de aquellos tiempos difíciles, donde la fe había languecido y el pueblo se había desviado hacia la adoración de deidades paganas, la necesidad de señales divinas claras y contundentes era más crítica que nunca. La prolongada opresión de los madianitas y sus aliados había sembrado no solo temor, sino también una profunda desesperanza y una erosión de la confianza en el poder protector de su Dios ancestral. El propio Gedeón, al inicio de su llamado, era un reflejo de esa desconfianza colectiva y de la apatía espiritual que permeaba la sociedad. Por lo tanto, las pruebas del vellón trascendieron la esfera personal, sirviendo como una pedagogía divina para toda la nación. Eran un recordatorio vívido y poderoso de que el Dios que había obrado milagros en el Éxodo y en la conquista seguía siendo activo, soberano y fiel a sus promesas. No solo validaron el liderazgo de Gedeón, sino que también convocaron al pueblo a renovar su fe, a reconocer que la ayuda no vendría de la astucia militar o del número de guerreros, sino de la intervención directa de un poder sobrenatural que estaba por encima de cualquier enemigo terrenal, despertando la memoria de sus antiguas victorias. Con las pruebas del vellón ahora firmemente grabadas en su mente y corazón, Gedeón había superado la fase de la duda personal y estaba preparado para abrazar plenamente la tarea encomendada. La etapa de la confirmación había concluido de manera innegable, y ante él se abría la fase de la acción y la estrategia divina. Miles de hombres de Israel ya habían respondido a su llamado. Un ejército considerable, pero la victoria, como Gedeón estaba aprendiendo, no se lograría por el número ni por la fuerza humana, sino por la intervención de aquel que lo había comisionado. El desafío inmediato no era solo creer en la capacidad de lo divino para obrar milagros, sino también comprender y aceptar la metodología que se revelaría, una que desafiaría toda lógica militar convencional. Los días de la incertidumbre personal habían quedado atrás. Se acercaba el momento en que la providencia comenzaría a operar, no solo a través de signos en la naturaleza, sino también en la selección y preparación de un ejército tan improbable, que la gloria de la victoria sería atribuida únicamente a la mano que lo dirigía, marcando así el siguiente capítulo en la asombrosa historia de la liberación de su pueblo. Tras la convocatoria urgente, un clamor de esperanza y una chispa de valentía se encendieron en los corazones de Israel, aunque el peso de 7 años de opresión midianita aún gravitaba como una sombra ancestral sobre sus almas. Al toque del cuerno de carnero, miles de hombres, impulsados por un resurgir de dignidad o quizás por la desesperación de la subsistencia, acudieron al llamado. Se congregaron en una multitud considerable, más de 30.000 almas dispuestas, al menos en apariencia, a enfrentar al formidable ejército que les había asfixiado la vida y saqueado sus cosechas una y otra vez. Sin embargo, en medio de esta impresionante asamblea, un murmullo de incertidumbre se propagaba.
El temor era un eco persistente en sus miradas, un compañero silencioso que recordaba las batallas perdidas y la superioridad innegable del enemigo. Gedeón, observando la vasta congregación, percibía la mezcla de determinación y fragilidad que emanaba de cada hombre, consciente de que la verdadera fortaleza no residiría en el número, sino en algo mucho más profundo y elusivo, una convicción que solo una intervención divina podría cimentar en sus espíritus atribulados. Fue entonces, en el cenit de esta congregación masiva, cuando la voz que guiaba a Gedeón resonó con una claridad inequívoca, revelando una estrategia que desafiaba toda lógica militar conocida. No se trataba de consolidar la fuerza, sino de purificarla, de despojarla de aquello que la debilitaba desde dentro. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Fue la declaración divina, un principio que el general de Ofra debía grabar en su memoria. Acto seguido, la orden se hizo aún más audaz. Quien tema y se estremezca, vuélvase y váyase temprano del monte de Galaad. Un eco de sorpresa y alivio recorrió las filas. Ante la oportunidad de escapar a la inminente confrontación, la verdadera naturaleza de muchos se reveló. 22.000 hombres, con el miedo tatuado en sus rostros y la incertidumbre en sus corazones, se dieron la vuelta y emprendieron el camino de regreso a sus hogares, dejando tras de sí una estela de polvo y una profunda duda en los que permanecieron, pero aliviando el ejército de la carga de su propia inseguridad colectiva. Observando la desbandada masiva, Gedeón debió sentir una punzada de perplejidad y quizás un escalofrío. La mitad de su ejército, los que parecían más entusiastas en un inicio, habían desaparecido como sombras al amanecer. De más de 30.000, la fuerza se había reducido a 10.000 hombres. La tarea de enfrentarse a los innumerables campamentos de Madián, Amalek y los hijos del oriente ya era abrumadora, pero hacerlo con una facción tan mermada parecía una locura digna de la desesperación más profunda. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, una certeza latía, alimentada por las promesas y las señales previas que había recibido. Sabía que la voz que le hablaba no era la de la imprudencia humana, sino la de una sabiduría trascendente. A pesar de la lógica que gritaba derrota, la fe que se había ido forjando en su interior le recordaba que no era él quien lideraba la batalla, sino una fuerza superior. La reducción, aunque dolorosa a la vista humana, era un paso necesario en el intrincado plan que se desarrollaba, purificando la intención y solidificando la dependencia absoluta en el poder que realmente podía conceder la victoria. Con la partida de los temerosos, el campamento se transformó. Lo que antes fue un bullicio confuso de miles, ahora era una concentración de 10.000 hombres, cada uno de ellos, en teoría, con un grado mayor de valentía y compromiso. La energía en el aire era diferente, quizás un poco más tensa, pero también más enfocada. Los que quedaron eran aquellos cuya lealtad al propósito, o cuya fe en el liderazgo de Gedeón, o en el Dios de Israel, era lo suficientemente fuerte como para superar el miedo inicial. 10.000 hombres seguían siendo una fuerza considerable a la vista humana, con espadas, lanzas y arcos, listos para el combate. Sin embargo, para la visión divina, ese número aún era excesivo para el propósito específico que se buscaba. La lección que se quería impartir a Israel era que la liberación no provendría de la destreza o el poderío militar propio, sino de la intervención directa y soberana. Era imperativo que al final nadie pudiera atribuirse la gloria de la victoria a sus propias manos, sino únicamente al poder inmenso que guiaba el destino de su pueblo. Cuando Gedeón se halló de nuevo ante la presencia divina, la directriz siguiente fue aún más enigmática y peculiar que la primera. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya este contigo, el tal no irá. La prueba no sería una demostración de habilidad en combate, ni de fuerza física bruta, sino una observación sutil de un hábito cotidiano,
Una revelación de carácter oculta en la sencillez de un acto tan básico como beber agua. Gedeón, con la fe ya cimentada en la singularidad de los métodos divinos, no cuestionó. Comprendía que los caminos del Eterno eran inescrutables para la mente humana, y que a menudo la sabiduría terrenal era ignorancia a la luz de lo celestial. Así, guió a los 10.000 restantes hacia el arroyo, un lugar que no solo ofrecería sustento, sino que se convertiría en el escenario de una prueba definitiva, desvelando la esencia de los corazones y las prioridades de cada hombre, definiendo quiénes serían los verdaderos instrumentos de la liberación prometida, no por su número, sino por una cualidad intrínseca que solo el Creador podía discernir. Al llegar a las cristalinas aguas del arroyo, la escena que se desplegó fue un estudio fascinante de la naturaleza humana bajo una observación inadvertida. Sedientos por la marcha, los hombres se aproximaron al vital líquido, cada uno respondiendo a su necesidad de la manera que le era más natural. Algunos se arrodillaron de inmediato, sumergiendo sus rostros en el agua para beber con la despreocupación de quien se siente seguro y sin amenazas inminentes. Sus mentes, enfocadas en la satisfacción de la sed, ignoraban por un momento el entorno, la posibilidad de un peligro latente o la necesidad de mantener una vigilancia constante. Otros, en cambio, adoptaron una postura diferente, más cautelosa y perspicaz. Llevaban el agua a sus bocas utilizando sus manos, ahuecándolas como copas improvisadas, sin apartar la vista del horizonte, manteniendo sus cuerpos en una posición erguida, listos para reaccionar ante cualquier señal de alarma. Esta simple acción, repetida por miles, delineaba inconscientemente la línea divisoria entre aquellos que estaban inmersos en el momento presente y los que por instinto o disciplina mantenían siempre un ojo en el futuro inmediato, en la potencialidad del peligro. El número de aquellos que bebieron del arroyo de manera peculiar, llevando el agua a su boca con la mano ahuecada, fue sorprendentemente pequeño en comparación con el total. Estos hombres, apenas 300, no se postraron por completo, ni hundieron sus rostros en el caudal. Su acción, un simple gesto de llevar el agua hasta sus labios mientras se mantenían en pie o arrodillados parcialmente, era reveladora de una disposición inherente. Era una forma de beber que les permitía conservar su postura de alerta, con la vista y los oídos aún enfocados en el entorno circundante, listos para cualquier eventualidad. Exhibían una vigilancia innata, una prudencia que no se relajaba ni siquiera en un momento de necesidad fisiológica básica. Estaban preparados para el combate incluso en el acto de refrescarse, una cualidad invaluable para una misión tan arriesgada y una victoria que dependería no de la fuerza bruta, sino de la astucia y la fe. Estos eran los que, sin saberlo, se estaban autoseleccionando para la encomienda divina, demostrando una disciplina y una conciencia estratégica que los diferenciaba del resto. Por contraste, la abrumadora mayoría de los hombres, 9.700 en total, se inclinaron sobre las aguas y bebieron directamente del arroyo, postrándose y sumergiendo sus rostros con una entrega total a la sed. Este acto, aunque natural y aparentemente inofensivo, revelaba una falta de la vigilancia necesaria para la misión específica que se avecinaba. Su postura de relajación completa, con los ojos y los oídos desenfocados del entorno, los hacía vulnerables, desprevenidos ante un posible ataque sorpresa. Aunque no necesariamente menos valientes en sí mismos, no poseían esa chispa de precaución constante, esa preparación innata para la contingencia que el plan divino demandaba. Su modo de beber simbolizaba una mente que, en el momento de la necesidad personal, priorizaba la satisfacción inmediata sobre la alerta táctica. No eran por ello peores hombres, pero no eran los hombres específicos para la tarea que Dios había diseñado. Su sinceridad al seguir a Gedeón hasta ese punto era indudable, pero la estrategia de liberación requería un tipo de carácter y una mentalidad que trascendía la simple buena voluntad, demandando una alerta incesante. La voz divina, inequívoca en su mandato, confirmó la distinción que Gedeón acababa de presenciar.
con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. La instrucción era clara, concisa y final. La reducción del ejército había alcanzado su punto culmen, dejando a Gedeón con una fuerza minúscula, casi insignificante en términos convencionales, frente a la vasta hueste enemiga. Los 9.700 hombres restantes, aquellos que habían bebido inclinándose, fueron despedidos y se dispersaron, dejando solo a los 300 laperos como el núcleo del ejército de Israel. Este puñado de hombres, armados con una vigilancia probada y una fe incipiente, se convertiría en el instrumento de una de las victorias más asombrosas en la historia del pueblo. La elección no se basó en la fuerza bruta, el coraje ostentoso o la experiencia en batalla, sino en una cualidad sutil del espíritu, una disposición a la alerta constante que los hacía aptos para ser los portadores de la estrategia divina que se estaba gestando en el corazón de un hombre que había aprendido a confiar ciegamente en las directrices celestiales. De pronto, el campamento, antes bullicioso con 10.000 almas, se redujo a la quietud de solo 300 hombres. El contraste era abrumador, y la realidad de la misión se presentó ante Gedeón con una claridad escalofriante. Frente a él, las llanuras estaban llenas de los campamentos madianitas, una marea de hombres y camellos tan vasta como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y él, Gedeón, estaba al frente de apenas 300. La desproporción era no solo evidente, sino grotesca. Cualquier estratega militar lo habría declarado una misión suicida, una locura que rayaba en la irresponsabilidad más profunda. Sin embargo, en el corazón de Gedeón, la fe se había arraigado de tal manera que la lógica humana había cedido su lugar a la confianza en el poder sobrenatural. Sabía que esta reducción no era un error, sino la confirmación de que la victoria no sería suya, sino de aquel que había prometido entregar al enemigo en sus manos. Con solo 300 hombres y una promesa divina, el escenario estaba listo para la manifestación de un poder que trascendía cualquier expectativa terrenal, un testimonio viviente de que, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, se alcanzaría la victoria que Israel anhelaba, dejando a Gedeón con una mezcla de asombro, temor reverente y una determinación inquebrantable, aguardando el siguiente paso en la estrategia que desafiaba al mundo. Aunque la mano divina había reducido el ejército a un número inverosímil, la magnitud del enemigo que se extendía por el valle seguía siendo una presencia abrumadora, una sombra colosal que proyectaba temor sobre los corazones más valientes. Los miles de madianitas, amalecitas y los hijos del oriente yacían acampados como langostas innumerables, sus tiendas cubriendo la llanura, sus camellos y bestias sin cuento, una visión que habría helado la sangre de cualquier líder menos dependiente de una promesa trascendente. A pesar de las señales previas y la milagrosa selección de los 300, una punzada de inquietud aún podía asaltar el espíritu de un hombre, recordándole la desproporción abismal. Fue en medio de esa atmósfera cargada de incertidumbre, con la inmensidad del desafío aún palpable, cuando la voz que guiaba su destino resonó una vez más con una instrucción inesperada, una que invitaba a un acto de valentía aún mayor. Desciende al campamento. Esta orden no era un mero avance, sino una inmersión directa en el corazón de la amenaza, diseñada para disipar las últimas dudas. Percibiendo la vacilación humana, la misma voz que había forjado un líder del temor ofreció una provisión de gracia. Si tienes miedo de descender, desciende tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y después de esto tus manos se esforzarán. Esta invitación a una misión de reconocimiento en la oscuridad, camuflada bajo la capa de la noche y el silencio, no era un mandato de debilidad, sino un gesto de profunda comprensión hacia la fragilidad inherente al hombre, aun cuando éste se entregaba a un propósito divino. Se trataba de un permiso para que el líder obtuviera una confirmación interna.
una chispa de convicción que encendería la llama de su fe ante la inminente batalla. La estrategia divina, sutil y envolvente, buscaba fortalecer el corazón antes de que la mano empuñara la espada. En la penumbra de la noche, bajo el velo protector de una luna menguante, emprendió el descenso. A su lado caminaba Fura, su fiel siervo, cuyo silencio y lealtad ofrecían un consuelo tácito en la tensión del momento. Cada paso sobre la tierra rugosa era un eco de la audacia que se les requería. Se movían como sombras entre las rocas y los arbustos, sintiendo cómo el aire se cargaba con la presencia de un enemigo inmenso, cuyas hogueras titilaban como ojos rojos en la vasta oscuridad del valle. El corazón del líder, aunque fortalecido por promesas previas, aún latía con una mezcla de expectativa y una cautela innata, consciente del peligro inminente de ser descubierto. La misión no solo era de observación, sino de búsqueda de una señal, una voz entre el murmullo del campamento enemigo que pudiera confirmar el inminente triunfo. A medida que se aproximaban al campamento, los sonidos del enemigo se hicieron más discernibles. El mugido ocasional de los camellos, el tintineo de las armas, las voces amortiguadas de centinelas y soldados que no sospechaban la intrusión, todo conformaba una orquesta disonante de la vida militar nocturna. La magnitud del campamento se revelaba no solo visualmente, sino a través de una palpable densidad de presencia. Era un mar de tiendas que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con los animales de carga pastando libremente, su número tan vasto como las innumerables estrellas sobre ellos. El aire estaba impregnado con el olor del humo de las hogueras y la promesa de un poderío militar incontable, una imagen que habría sido desesperanzadora para cualquier ejército que se atreviera a enfrentarlo con tan solo 300 hombres. Fue entonces, en el punto más cercano que se atrevieron a alcanzar sin ser detectados, en el umbral donde la oscuridad ofrecía su máxima protección, que la providencia divina tejió su mensaje. 2 soldados madianitas, ajenos a la presencia oculta que escuchaba atentamente cada una de sus palabras, comenzaron a conversar. Uno de ellos, con una voz que portaba la cadencia de la memoria de un sueño reciente, se disponía a relatar lo que había presenciado en el descanso de su espíritu. El momento era perfecto, la sincronía innegable. Las voces, aunque bajas, penetraron el silencio de la noche, y el corazón del líder que se mantenía a la escucha, ansioso por cualquier indicio que pudiera aliviar el peso de la incertidumbre que aún pesaba sobre sus hombros. Con un tono que delataba una mezcla de asombro y perplejidad, el soldado madianita comenzó a narrar su visión nocturna a su compañero. «He aquí yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a las tiendas, y las golpeó de tal manera que cayeron y se voltearon de arriba a abajo, y las tiendas cayeron». La imagen era vívida, un simple pan de cebada, alimento humilde y sustento común de los más pobres, no un arma imponente ni un ejército formidable. Sin embargo, en el reino onírico, este objeto aparentemente inofensivo poseía una fuerza devastadora, capaz de derribar las sólidas estructuras de las tiendas enemigas, trastocándolas por completo, una subversión total del orden establecido, donde lo pequeño y despreciable vencía a lo grande y poderoso con una facilidad pasmosa. El compañero, quizás con una sabiduría inesperada o una premonición infundida divinamente, no tardó en ofrecer una interpretación escalofriante para su camarada. Su voz, clara en la quietud de la noche, cortó el aire con una sentencia que resonó profundamente en el líder israelita. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián con todo el campamento. La conexión fue instantánea y aterradora para los madianitas, pero un bálsamo para el corazón oculto que escuchaba. El humilde pan de cebada se transformaba simbólicamente en la herramienta de la liberación, un presagio de la victoria que el Dios de Israel otorgaría a través de su elegido, un hombre que, hasta hacía poco, trillaba el trigo en un lagar por temor al mismo enemigo.
Al escuchar el relato del sueño y su inequívoca interpretación, una oleada de convicción invadió el espíritu del líder. El temor se disipó como la niebla al sol, reemplazado por una certeza inquebrantable. Aquella conversación casual entre dos enemigos, ajenos a la trascendencia de sus propias palabras, se convirtió en el mensaje más poderoso, un eco de la voz divina resonando en el corazón del campamento adversario. No era solo una señal, era una confirmación rotunda, un sello puesto por el propio enemigo sobre la promesa de victoria que se le había hecho. La visión de un pan de cebada humilde derribando las tiendas de los poderosos madianitas era una metáfora perfecta de la forma en que Dios obraba, utilizando lo pequeño y lo inesperado para manifestar su grandeza y su soberanía. Sin perder un instante, el líder, con el corazón rebosante de gratitud y una fe renovada, se postró en adoración silenciosa allí mismo, en el filo de la oscuridad, a pocos pasos de la vasta multitud enemiga. Su espíritu reconoció la magnitud de la intervención divina. La delicadeza con la que el Creador había preparado este encuentro, esta palabra de aliento, en el momento preciso de su mayor necesidad. El temor había sido vencido no por una fuerza imponente, sino por una revelación inesperada, una palabra confirmada por boca del propio adversario. Ya no había lugar para la duda ni la vacilación. Con la misión cumplida y el alma fortalecida, se levantó, su mirada ahora firme y decidida, y regresó con furia al campamento de Israel. De vuelta entre sus 300 hombres, la urgencia de su espíritu se manifestó en una proclamación resonante, que cortó el aire fresco de la madrugada con una autoridad renovada. «Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Sus palabras no eran una mera arenga, sino un eco de la certeza que acababa de recibir en las profundidades del campamento enemigo. La visión del pan de cebada, la interpretación fortuita y la adoración silenciosa bajo las estrellas habían transformado su corazón, infundiéndole una valentía que ahora buscaba contagiar a cada uno de sus valientes, aunque reducidos, soldados. La noche estaba a punto de desvelar el plan definitivo, la audaz estrategia que convertiría un sueño en una realidad devastadora para el opresor, inaugurando así el amanecer de una victoria insospechada. La noche se había extendido como un manto de ébano sobre el vasto campamento de los madianitas, una oscuridad que parecía tragarse hasta el último rastro de luz. En las afueras, bajo la sombra de las colinas, los 300 hombres elegidos por el designio divino se movían con una quietud sobrenatural. Cada uno llevaba consigo una trompeta, un cántaro vacío que ocultaba una tea encendida, y en el corazón, la fe sembrada por las señales y la palabra profética que Gedeón había traído. El aire denso de la noche era un testigo mudo de la tensión que flotaba en el ambiente. Los corazones latían al compás de la expectativa, conscientes de la misión imposible que estaban a punto de emprender. No eran guerreros experimentados en grandes batallas, sino labradores y hombres comunes, ahora transformados en instrumentos de una estrategia divina que desafiaba toda lógica militar, preparados para ser el eco de una voz superior en la inmensidad de la tiniebla. La fe era su armadura más fuerte, y la obediencia, su única estrategia. Gedeón había dividido a sus 300 almas valientes en 3 compañías, cada una con un propósito claro y un punto de ataque asignado, rodeando así el extenso campamento enemigo. La inmensidad de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente era abrumadora, como langostas en multitud, cubriendo los valles con sus tiendas y camellos innumerables. Frente a esta marea humana y animal, los 300 parecían una brizna de hierba en un campo inmenso, una insignificante gota en un océano. Sin embargo, Gedeón había instruido a cada hombre con precisión, recordándoles las palabras de un poder superior. «Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hiciere yo». Su voz había sido un ancla en la tormenta de dudas, y ahora, en el silencio opresivo, sus instrucciones resonaban en la mente de cada uno,
forjando una unidad de propósito que trascendía el miedo individual. El momento cúspide de la noche se acercaba. La quietud antes de la tempestad era casi ensordecedora. Los centinelas madianitas, ajenos a la trampa que se cernía sobre ellos, se movían con la lentitud que precede al relevo de la guardia, en la media vigilia, el tiempo exacto que Gedeón había elegido para su asalto sorpresivo. Cada hombre de los 300 sentía el pulso acelerado en sus sienes, el sudor frío en la frente, pero también una extraña calma nacida de la certeza de estar bajo una dirección sobrenatural. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando la silueta de Gedeón, esperando la señal que desataría el caos. Las palabras del caudillo: «Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los que estén conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Señor y por Gedeón», resonaban como un mantra, preparando sus almas para la audaz proeza. De repente, el silencio espeso de la noche se hizo añicos. Un estruendo agudo y vibrante, el sonido de un clarín, rasgó la oscuridad desde la posición de Gedeón. Era el momento. Sin vacilar, los 300 hombres respondieron a la señal con una sincronía asombrosa. Las trompetas, que hasta ese instante habían sido mudas piezas de bronce, cobraron vida en sus manos, emitiendo un sonido estridente que se multiplicó por 300, rebotando en los valles y amplificándose en el aire nocturno. Este estallido repentino, una cacofonía orquestada, fue el primer golpe a la serenidad del campamento enemigo, un sonido que no solo despertaba a los durmientes, sino que también sembraba la confusión y el temor en el corazón de los que creían estar seguros. El efecto psicológico era inmediato y devastador, transformando la placidez del sueño en la angustia de una pesadilla. Casi al unísono con el clamor de las trompetas, se escuchó un estallido aún más peculiar y desconcertante. Los cántaros de barro, cuidadosamente ocultos por Gedeón y sus hombres, fueron quebrados contra el suelo, liberando las teas ardientes que habían estado contenidas. La oscuridad fue violentamente perforada por 300 llamaradas que danzaron salvajemente en la noche, proyectando sombras fantasmales y multiplicando la sensación de un ejército inmenso. El sonido de los cántaros rompiéndose, unido al de las trompetas, creaba un crescendo de pavor. Los madianitas, sobresaltados de sus sueños, se encontraron rodeados no por un sonido distante, sino por una furia audible y visible que parecía venir de todas direcciones. La luz súbita, después de horas de oscuridad total, desorientaba sus ojos y sus mentes, preparándolos para el pánico que estaba a punto de apoderarse de ellos. Con las teas en la mano izquierda y las trompetas en la derecha, los 300 guerreros, aún manteniendo sus posiciones fijas, lanzaron un grito que resonó con la fuerza de un trueno. No fue un simple alarido de guerra, sino una proclamación poderosa, una declaración de lealtad y propósito, por el Señor y por Gedeón. Este clamor unificado, repetido por 300 gargantas, no buscaba el combate cuerpo a cuerpo, sino la rendición psicológica del enemigo. Era un rugido que evocaba el nombre del Dios de Israel y el de su líder. Un mensaje que intentaba convencer a los madianitas de que se enfrentaban a una fuerza inmensa y divinamente respaldada. La combinación del sonido de los clarines, el resplandor de las teas y el grito penetrante, diseñado para magnificar la percepción de su número y su determinación, era una obra maestra de estrategia psicológica. El campamento madianita, sumergido en un sueño profundo, hacía apenas unos instantes se convirtió en un pandemonio. Los guerreros, despertados bruscamente por el estrépito de las trompetas y los cántaros, y deslumbrados por las luces intermitentes, se levantaron en medio de la confusión. La oscuridad era su aliada hasta ahora, pero la súbita aparición de cientos de luces y sonidos por todos lados les impidió discernir claramente la fuente de la amenaza. Creían estar siendo atacados por un vasto ejército, no por 300 hombres estratégicamente distribuidos. Los gritos de «por el Señor y por Gedeón»
se mezclaban con los de sus propios centinelas, creando un torbellino de pánico y desorientación. Incapaces de identificar a un enemigo claro en la oscuridad y el caos, muchos comenzaron a sospechar de sus propios compañeros, asaltados por el terror de una emboscada masiva e invisible. En ese momento crítico, en la espiral de pánico y desorientación, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. La mano divina actuó, multiplicando el caos y volviendo el terror de los madianitas contra ellos mismos. Confundidos por la penumbra salpicada de luces intermitentes, el ensordecedor sonido de las trompetas y los gritos de guerra que parecían provenir de todas partes, los guerreros madianitas desenvainaron sus espadas, no para enfrentar un enemigo externo, sino para atacar a aquellos que estaban a su lado. El vasto ejército se desintegró desde dentro, una víctima de su propio miedo y de la mano invisible que orquestaba su destrucción. El clamor de la batalla se transformó en gritos de dolor entre sus propias filas, mientras la confusión sembraba la muerte y el caos, sin que los 300 de Gedeón tuvieran que levantar una espada. El gigantesco ejército de los madianitas, que apenas unas horas antes se sentía invencible, ahora huía despavorido. La visión de las teas, el sonido incesante de las trompetas y el eco de los gritos resonando desde múltiples puntos, les había convencido de que un ejército incontable los rodeaba, dispuesto a aniquilarlos. El pánico se apoderó de sus filas, y cada guerrero, presa del instinto de supervivencia, buscó escapar de la trampa mortal. Corrieron sin dirección, chocando entre sí, algunos cayendo bajo las espadas de sus propios aliados, en la confusión de la huida nocturna. Los 300 de Gedeón, mientras tanto, permanecieron firmes en sus posiciones, manteniendo la ilusión de un cerco inquebrantable, observando cómo la enorme horda madianita se disolvía en la oscuridad, dispersándose en una retirada caótica y desordenada hacia los parajes lejanos del Jordán. Así, la noche se tiñó de los sonidos de una retirada frenética, de pisadas apresuradas y de lamentos que se perdían en la distancia. El campamento que había albergado a una multitud innumerables quedaba ahora desierto, solo con los ecos de la victoria divina resonando en el aire. La estrategia de los cántaros, las trompetas y las teas había logrado lo que ninguna fuerza militar convencional hubiera podido: desarticular un imperio de terror sin necesidad de un enfrentamiento directo. Gedeón y sus 300 habían sido el catalizador de una intervención que transformó el temor en victoria, demostrando que el poder no reside en el número, sino en la obediencia y la fe. Sin embargo, la huida masiva de los madianitas no significaba el fin de la contienda, sino el preludio de una nueva fase, donde la persecución se convertiría en el próximo capítulo de esta extraordinaria narración. El sol comenzaría pronto a asomarse por el horizonte, revelando los rastros de la huida y marcando el inicio de la siguiente etapa. El estruendo de los cántaros rotos y el grito de «por la espada del Señor y de Gedeón» todavía resonaban en el valle, pero la victoria del alba era solo el comienzo de una labor más ardua. Los 300, aunque agotados por la adrenalina y la noche de vigilia, no podían permitirse descanso. El enemigo, desorganizado y presa del pánico, huía hacia el este, buscando refugio más allá del Jordán. Era crucial no permitirles reagruparse, no darles tregua para que el temor se disipara y la voluntad de lucha pudiera resurgir. La estrategia divina había desintegrado su moral, transformando su temor en una huida desordenada, pero la mano humana debía completar la obra. Gedeón, con una visión clara de la magnitud de la tarea, envió mensajeros urgentes a través de la tierra montañosa de Efraín, una llamada a las armas que resonó en cada aldea y campamento. «Descended al encuentro de Madián», proclamaban los heraldos, «y cortadles el paso hasta las aguas, y hasta Bet-bara y el Jordán». La urgencia era palpable, la necesidad de cerrar la pinza, de asegurar que ni un solo guerrero enemigo escapara para volver a levantar la espada contra el pueblo. Este era el momento de la persecución implacable,
donde la fe y la valentía, infundidas por una intervención milagrosa, debían transformarse en una acción sostenida y decidida para consolidar la libertad tan largamente esperada. La sombra del temor, que había oprimido a su gente por 7 largos años, ahora se proyectaba sobre aquellos que habían sembrado el terror. La respuesta de la tribu de Efraín fue inmediata y poderosa. Los hombres de las montañas, conocidos por su fuerza y celo, se levantaron con determinación, uniéndose a la persecución de los madianitas y sus aliados. Su estrategia era cortar las rutas de escape, particularmente los vados del Jordán, vitales para que los fugitivos pudieran cruzar. Con una eficiencia notable, lograron su cometido, interceptando a los enemigos en los puntos estratégicos y cerrando su retirada. La huida desordenada de los invasores se encontró con una barrera inquebrantable de guerreros efraimitas. 2 de los príncipes madianitas, Oreb y Zib, figuras de autoridad y crueldad bien conocidas por su opresión y por las innumerables atrocidades cometidas, fueron cercados en su desesperada retirada. Oreb cayó en la peña de Oreb, un lugar que a partir de entonces llevaría su nombre como un sombrío recordatorio de su derrota y el juicio divino. Zib, por su parte, encontró su fin en el lagar de Zib, otro punto geográfico que inmortalizaría su captura y ejecución, un símbolo de cómo la alegría del lagar se había convertido en un lugar de aniquilación para el opresor. Estos actos no fueron meras batallas, fueron declaraciones simbólicas, el fin de una era de tiranía. Las cabezas de estos líderes, cruelmente exhibidas, fueron llevadas a Gedeón al otro lado del Jordán, una prueba irrefutable de la victoria y un potente mensaje a los remanentes del ejército enemigo. Su dominio había terminado, su terror se había disipado, y la mano divina que había iniciado esta liberación no cesaría hasta la completa aniquilación de la amenaza. A pesar de la victoria inicial y la eliminación de los príncipes, la tarea no estaba terminada. Los reyes madianitas, Zeba y Zalmuna, los cerebros detrás de la opresión y la devastación de la tierra, habían logrado cruzar el Jordán con lo que quedaba de sus fuerzas, aproximadamente 15.000 hombres, los que habían sobrevivido a la masacre inicial. Gedeón y sus 300 hombres, exhaustos más allá de toda medida, con la noche de batalla y la persecución en sus cuerpos, no dudaron. El cansancio era un peso tangible en cada paso, cada aliento, cada músculo adolorido, pero la determinación de erradicar la amenaza de una vez por todas era un fuego inextinguible en sus corazones. ¡Vamos! ¡Adelante! Era la consigna silenciosa, impulsada por la convicción de que Dios estaba con ellos hasta el final, una promesa inquebrantable que los sostenía más allá de sus fuerzas humanas. Cruzaron las aguas del Jordán, una frontera natural que a menudo marcaba el límite de la seguridad, adentrándose en territorio desconocido, quizás hostil, persiguiendo a un enemigo que, aunque disminuido, aún poseía un número considerable y, sin duda, una ferocidad desesperada. La fe que los había llevado a enfrentar la oscuridad con linternas y trompetas, ahora los impulsaba a una persecución transfronteriza, una prueba de resistencia que solo los más valientes y los más espiritualmente arraigados podían soportar. La victoria no sería plena hasta que los líderes de la opresión cayeran, y Gedeón lo sabía. El paso del Jordán no solo representaba un desafío físico, sino también una prueba de la solidaridad entre las tribus de Israel. Al llegar a la ciudad de Sucot, Gedeón y sus hombres, con la voz ronca por el esfuerzo y el cuerpo sediento y famélico, se acercaron a los ancianos de la ciudad. «Dad, os ruego pan al pueblo que me sigue», imploró Gedeón con una urgencia palpable, «porque están cansados, y yo persigo a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián». La petición era simple y urgente. Alimento para hombres que llevaban días sin descanso, luchando por la libertad de todo Israel, una causa que debía unirlos a todos. Sin embargo, la respuesta de los príncipes de Sucot fue desalentadora y arrogante. Con una mezcla de escepticismo, temor y una lamentable falta de visión, replicaron:
¿Tienen ya en tu mano a Zeba y a Zalmuna para que demos pan a tu ejército? Sus palabras revelaban una abismal falta de fe en la victoria inminente, una cautela egoísta que prefería no comprometerse con el bando aparentemente más débil, ignorando la mano divina. No veían la intervención de lo alto, solo veían 300 hombres agotados persiguiendo a un ejército aún formidable. Este rechazo se repitió en Penuel, otra ciudad cercana, donde los hombres del lugar mostraron una hostilidad aún mayor, quizás temiendo las represalias de los madianitas si Gedeón fracasaba y los reyes regresaban para vengarse. La ingratitud y la cobardía de estas ciudades fueron un amargo trago para Gedeón, revelando que el enemigo no solo estaba fuera, sino también en el corazón de aquellos que debían ser aliados. La respuesta de los líderes de Sucot y Penuel fue más que una simple negativa. Fue un acto de deslealtad y una flagrante falta de apoyo a la causa común, una traición en el momento más crítico. Gedeón, con una indignación que se mezclaba con su profunda fatiga, no pudo pasar por alto tal afrenta, comprendiendo que la cohesión interna era tan vital como la victoria externa. Sus palabras, aunque pronunciadas en medio de la persecución, llevaban el peso de una promesa solemne y una advertencia severa que resonaría con el eco de la justicia divina. A los hombres de Sucot les declaró: «Por esto, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas del desierto y con abrojos». Su voz, que quizás había sido suave y rocosa al pedir ayuda, ahora resonaba con la autoridad inconfundible de un caudillo ungido por un propósito superior. Y a los hombres de Penuel, cuya hostilidad había sido aún más marcada, les sentenció con una gravedad similar: «Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre». Estas no eran amenazas vacías de un hombre desesperado, sino la resolución inquebrantable de quien sabía que la victoria era segura y que la justicia, en todas sus formas, debía ser aplicada, no solo a los invasores, sino también a aquellos que, por cobardía, egoísmo o falta de fe, obstaculizaban la liberación de su propio pueblo. La promesa de Gedeón, pronunciada con tal certeza, reveló su inquebrantable confianza en que el desenlace de la persecución estaba ya en las manos de lo alto, y que la recompensa por la fe y el castigo por la duda serían irrevocables. Impulsado por la necesidad imperiosa de completar su misión y con las palabras de advertencia aún resonando en sus oídos, Gedeón, junto a sus 300 valientes, dejó atrás las ciudades indiferentes y continuó su implacable persecución. La travesía los llevó hacia el este, siguiendo el rastro de Zeba y Zalmuna y su remanente ejército, sin permitirse un solo momento de debilidad o desánimo. Se adentraron en las tierras al este del Jordán, siguiendo un camino que los llevó más allá de Noba y Jocbeja, hacia el desierto, donde los madianitas creían que estarían a salvo, lejos del alcance de sus perseguidores, confiados en la vastedad y la lejanía del terreno. Pero Gedeón no conocía el descanso. Su espíritu se negaba a ceder ante la fatiga. La imagen de las cabezas de Oreb y Zib, el recuerdo de la desesperación de su pueblo durante años bajo la opresión y la promesa de justicia, alimentaban su determinación y renovaban sus fuerzas. Aquellos que habían sembrado el terror con sus camellos innumerables y sus lanzas afiladas, ahora huían en desbandada, sus pasos resonando con el pánico de la derrota, su arrogancia convertida en desesperación. Los 300, aunque un número insignificante en comparación con los 15.000 que aún quedaban bajo el mando de los reyes madianitas, eran un torbellino de propósito, una fuerza indomable. Su mera presencia, su persistencia, era una fuerza mayor que cualquier ejército, porque representaban la vanguardia de una intervención divina que no podía ser detenida por el número o la distancia. La persecución no era solo militar, era una afirmación de la justicia que se extendía hasta los rincones más lejanos para asegurar la paz. La astucia de Gedeón era tan afilada como su espada, y su estrategia tan precisa como su fe.
Sabiendo que Zeba y Zalmuna se sentirían seguros en la inmensidad del desierto, persiguió a los madianitas por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y Yogbeja, un sendero menos obvio y más arriesgado. Se movió con rapidez y sigilo, aprovechando el elemento sorpresa, que había sido clave en su victoria nocturna en el valle de Jezreel. Cayó sobre el ejército enemigo cuando menos lo esperaban. Al amanecer, o quizás en las primeras horas de la mañana, cuando la vigilancia era más laxa y la fatiga aún pesaba en los que habían sobrevivido al pánico de la noche anterior. La emboscada fue devastadora. Los 15.000 hombres que quedaban bajo el mando de los reyes madianitas, creyéndose a salvo de cualquier ataque, fueron tomados completamente por sorpresa y desbaratados, su organización y moral hechas añicos. El pánico se apoderó de ellos una vez más, y la retirada se convirtió en una huida caótica y desordenada. En medio de la confusión y la desesperación que los envolvía, Zeba y Zalmuna, los dos reyes que habían simbolizado la opresión de 7 largos años, fueron finalmente capturados. Su arrogancia se desvaneció ante la implacable determinación de Gedeón, su poder reducido a la impotencia. La captura de los líderes era el punto culminante de la persecución, no solo una victoria militar de proporciones épicas, sino el fin simbólico y práctico del yugo madianita sobre la tierra de Israel. El terror que habían infundido ahora se volcó sobre ellos, un recordatorio de que ninguna fortaleza, ningún refugio, puede esconderse de la mano de la justicia divina cuando ésta se mueve a través de hombres valientes. Con la victoria completa y los 2 reyes cautivos, Gedeón y sus 300 hombres emprendieron el camino de regreso, llevando consigo el botín y la prueba irrefutable de su triunfo. Descendieron de la cuesta de Ares, quizás por el mismo camino por el que habían ido, pero ahora con una carga de significado muy distinta: el peso de la fatiga mezclado con la ligereza de la victoria. Al pasar de nuevo por Sucot, el momento de la retribución había llegado. La promesa de Gedeón no era una amenaza vacía, sino una sentencia que se cumpliría con exactitud, una lección severa para aquellos que habían antepuesto el miedo al compromiso. Confrontó a los ancianos de la ciudad, aquellos que se habían negado a proveer de pan a sus hombres exhaustos, y les mostró a Zeba y a Zalmuna diciendo: «He aquí a Zeba y a Zalmuna, de quienes os burlabais diciendo: tienen ya en tu mano a Zeba y a Zalmuna, para que demos pan a tus hombres cansados». Y luego, tal como había prometido, tomó a los ancianos de la ciudad, a 77 hombres, y con espinas del desierto y abrojos, les enseñó una dura y dolorosa lección sobre la lealtad y el apoyo a la causa de la liberación del pueblo. De allí, Gedeón prosiguió a Penuel, y cumplió su otra promesa. Derribó la torre de la ciudad, un símbolo de su arrogancia y desconfianza en la victoria divina, y mató a los hombres de la ciudad que habían mostrado hostilidad y desprecio. La justicia divina, a través de Gedeón, no solo había liberado al pueblo de sus opresores externos, sino que también había purificado las filas internas de aquellos que dudaban y se negaban a cooperar en tiempos de necesidad crítica. Después de la victoria sobre los madianitas y la aplicación de justicia en Sucot y Penuel, Gedeón se encontró con un nuevo desafío, esta vez de parte de los mismos que habían contribuido a la victoria, los hombres de Efraín. Se acercaron a él con una actitud de reproche y enojo, cuestionando su liderazgo y el aparente desaire de no haberlos convocado desde el principio. «¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián?». Le recriminaron con vehemencia. Su orgullo herido y su deseo de participar plenamente en la gloria de la victoria los llevaron a una confrontación directa y apasionada. Gedeón, con una sabiduría que iba más allá de lo militar, comprendió la susceptibilidad de esta poderosa tribu, cuya historia estaba marcada por un profundo sentido de honor. No respondió con ira ni con arrogancia, sino con humildad y sagacidad, reconociendo el valor de su aporte. Reconoció su valiosa contribución en la captura de Oreb y Zib, minimizando la propia. «Mayor es el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer», les dijo,
usando una metáfora agrícola para ensalzar su parte en la victoria. ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? El Señor ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zib, príncipes de Madián. ¿Y qué pude yo hacer comparado con vosotros? Con estas palabras, Gedeón aplacó su espíritu enojado reconociendo su honor y su aporte fundamental, evitando así una división interna que hubiera ensombrecido la victoria y debilitado la unidad del pueblo. Su habilidad para manejar conflictos internos era tan crucial como su valentía en el campo de batalla. Una vez aplacada la ira de Efraín, Gedeón se enfrentó a los cautivos reyes madianitas, Zeba y Zalmunna, el último acto de esta dramática saga de persecución que había culminado en su captura. En este encuentro final, la pregunta de Gedeón fue directa y cargada de un dolor personal profundamente arraigado. ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Los reyes, quizás intentando salvar sus vidas o simplemente con arrogancia, describieron a sus víctimas con una claridad que golpeó el corazón de Gedeón. Eran como tú, cada uno de ellos parecía hijo de rey. Al escuchar estas palabras, el recuerdo de sus propios hermanos, hijos de su madre, que habían sido asesinados por estos mismos reyes en Tabor, se hizo dolorosamente vívido y presente en su mente. La búsqueda de justicia se transformó de una misión nacional a una venganza personal, aunque plenamente justificada por el derramamiento de sangre inocente. «Eran mis hermanos, hijos de mi madre», exclamó Gedeón, la emoción de la pérdida y la rabia contenida aflorando finalmente en su voz. «Vive el Señor, que si vosotros les hubierais perdonado la vida, yo tampoco os mataría». Con estas palabras, selló el destino ineludible de los reyes madianitas. Pidió a su hijo primogénito, Yeter, que los matara, pero el joven, aún inexperto y temeroso, vaciló ante la magnitud de la tarea. Entonces, Zeba y Zalmunna, con un último intento de bravuconería y desafío, instaron a Gedeón: «Levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así su valentía». Y Gedeón, sin dudar y con la determinación de la justicia cumplida, se levantó y acabó con sus vidas, arrebatando también los adornos de sus camellos, poniendo fin a la opresión y vengando la sangre derramada de su familia, cerrando así un capítulo de terror y abriendo uno de paz duradera para su pueblo. El zúnder de los clarines y el estruendo de los cántaros rotos aún vibraban en el aire, pero para el líder de los 300, la misión no había terminado del todo. La victoria inicial había desatado el pánico entre las huestes madianitas, pero sus reyes, Zeba y Zalmunna, todavía se movían libres, llevando consigo la afrenta y la posibilidad de una futura amenaza. Gedeón, con una resolución ahora inquebrantable, forjada en la fragua de la fe y la acción audaz, se lanzó a una persecución implacable. Sus valientes 300, aunque exhaustos por la batalla y el ayuno prolongado, se movían impulsados por la adrenalina de un triunfo milagroso, sabiendo que el Creador que había derribado a miles con tan pocos, seguía guiando cada uno de sus pasos. La noche se convirtió en un velo para la huida de los enemigos, pero también en un lienzo para la tenacidad de aquellos que comprendían que la libertad plena requería el fin definitivo de toda opresión, una justicia divina que no podía ser detenida. El rastro de los reyes madianitas arrastró a los perseguidores a través de vastas extensiones de tierra, exigiendo un esfuerzo que superaba los límites de la resistencia humana. Con el amanecer, el cansancio y la sed se hicieron palpables entre los hombres, quienes habían ayunado y luchado con fervor. Al llegar a Sucot, la esperanza de encontrar sustento y reposo se encendió, pero se encontraron con una respuesta descorazonadora. Los ancianos de la ciudad, en lugar de ofrecer el auxilio y el agradecimiento esperados para quienes habían quebrado el yugo opresor de 7 años, respondieron con una burla fría y teñida de escepticismo. «¿Por ventura tienes ya en tu mano a Zeba y a Zalmunna para que demos pan a tu ejército de exhaustos?», inquirieron con desdén, su temor a los madianitas, que aún no habían sido capturados, superando cualquier sentido de gratitud o solidaridad nacional.
Aquella ingratitud, un puñal clavado en el corazón de la victoria que apenas amanecía, reveló la fragilidad de la unidad humana cuando el miedo o la conveniencia dominan sobre la justicia y el reconocimiento. Gedeón, sintiendo la punzada de la injusticia y la necesidad perentoria de mantener el ánimo de sus hombres, no se dejó amilanar por la ofensa. Con una firmeza que contrastaba con su anterior timidez, pronunció una advertencia solemne y severa a los ancianos de Sucot. Por esto, cuando el Eterno haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Su voz, antes marcada por la incertidumbre de un llamado inesperado, ahora resonaba con la autoridad de quien sabe que lleva adelante una tarea divina que no puede ser obstaculizada por la pusilanimidad o la mezquindad humana. Una promesa de retribución que no era venganza, sino la afirmación de que la deslealtad en tiempos de liberación tendría consecuencias profundas y palpables. Con la misma determinación que lo impulsaba a la persecución, Gedeón y sus hombres avanzaron hacia Peniel, otra ciudad donde la lógica dictaba que encontrarían el apoyo necesario. Sin embargo, la respuesta fue idéntica, o incluso más hiriente. Los habitantes de Peniel no solo se negaron a proporcionar las provisiones vitales, sino que se unieron a la burla, sus palabras impregnadas de un escepticismo mordaz que ignoraba la hazaña divina ya realizada. ¿Tienes ya en tu mano a Zeba y a Zalmuna para que demos pan a tus hombres?, repitieron con sarcasmo, exhibiendo una ceguera espiritual ante la magnitud de la liberación que se estaba gestando, incapaces de discernir la mano del Creador en los eventos recientes. El líder, con su espíritu ahora fortalecido por la convicción inquebrantable de su llamado, repitió su advertencia, esta vez con una promesa aún más específica y ominosa. Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. La persecución, implacable como el destino mismo, finalmente alcanzó su punto culminante. En Karkor, los 300, junto a las fuerzas adicionales que se habían sumado a la causa, lograron rodear a los últimos remanentes del ejército madianita, y lo más crucial, capturaron a los dos reyes, Zeba y Zalmuna, los principales arquitectos de la opresión. Con ellos en su poder, el líder de los 300 emprendió el camino de regreso, trazando la misma ruta que los había llevado al enfrentamiento, y al pasar por las ciudades que tan despectivamente le habían negado su ayuda, su promesa de justicia se hizo realidad con una dureza ineludible. En Sucot, el castigo fue ejemplar. Tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Una dura lección para aquellos que habían antepuesto su propia seguridad a la causa de la libertad y la gratitud. La justicia no se detuvo en Sucot, se extendió también a Peniel. En cumplimiento de su palabra, Gedeón llevó a cabo su promesa de retribución. Derribó la torre que era el orgullo y la defensa de la ciudad, y sin dudar, mató a los hombres de la ciudad, que habían mostrado tanta hostilidad y burla. Este severo episodio, aunque doloroso en su ejecución, sirvió para reafirmar la autoridad divina y la seriedad de la misión que el Creador había encomendado a su siervo. Luego, enfrentándose directamente a los reyes cautivos, Zeba y Zalmuna, Gedeón les preguntó con un tono cargado de un dolor contenido: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Al escuchar de sus propios labios la descripción que confirmaba que eran sus propios hermanos, hijos de su madre, el líder de los 300 sintió una punzada personal que endureció su ya férrea resolución. Así, se completó el ciclo de la venganza y la justicia personal y nacional. El líder de los 300, con la responsabilidad de su pueblo sobre sus hombros, y la sangre de su familia demandando respuesta, ordenó a su hijo mayor, Yeter, que acabara con los reyes madianitas, pero el joven, aún inexperto y sobrecogido, temió desenvainar su espada, revelando la inmensidad de la tarea que se le encomendaba. Entonces, fue el propio Gedeón quien asumió el cometido. «Levántate tú y mátanos», suplicaron los reyes, reconociendo la dignidad de una muerte a manos de un hombre verdaderamente valiente.
Y así fue. Gedeón se levantó y los mató, poniendo fin definitivo a la opresión madianita y vengando la sangre de sus hermanos. Esta acción marcó un punto de inflexión, una clausura. Con los enemigos derrotados y la justicia impartida, el pueblo, desbordado de gratitud y admiración por el hombre que los había liberado de la oscuridad, se acercó a su libertador con una propuesta que cambiaría su vida y la de su descendencia. Señoréate sobre nosotros, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, pues que nos has librado de mano de Madián. La oferta del pueblo era tentadora, un reconocimiento de poder terrenal y la promesa de una dinastía. Pero Gedeón, con la sabiduría que solo una experiencia profunda con el Altísimo puede otorgar, vio más allá de la gloria efímera. Su respuesta fue una declaración que resonaría a través de las generaciones. No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros. El Eterno reinará sobre vosotros. Fue un rechazo humilde a la corona, un recordatorio fundamental de que la verdadera soberanía residía en el Creador, no en un hombre. Sin embargo, no todo en el legado del líder fue sencillez y claridad inmaculada. Les pidió a los israelitas los zarcillos de oro capturados en el botín de la guerra, y con ellos, a pesar de su rechazo a la realeza, forjó un efod, una prenda sacerdotal que, aunque quizás diseñada con buena intención, se convirtió en una trampa o tropiezo para su casa y para todo Israel, desviándolos de la pureza de la adoración. Este objeto, una reliquia brillante de la victoria, se erigió como un monumento de ambiguas intenciones. Aunque no se sabe exactamente su propósito inicial, si fue un objeto para consultar al Creador o un símbolo conmemorativo, el texto advierte que se transformó en una fuente de idolatría y desvío espiritual, demostrando que incluso los más grandes instrumentos de la providencia divina podían, por la imperfección humana, llevar a caminos inesperados de extravío. A pesar de este punto de sombra en la brillantez de su liderazgo, la tierra de Israel disfrutó de un período de paz duradero. Reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Fue un tiempo de prosperidad y estabilidad, testimonio palpable del poder liberador del Creador y de la valentía de aquel hombre llamado del lagar. Así, el líder de los 300, aquel que de ser un cosechador temeroso se convirtió en un instrumento de liberación, murió en buena vejez, rodeado de una numerosa familia, un símbolo de la bendición y la restauración que su vida había traído a la nación. Su legado, sin embargo, fue una compleja mezcla de luz y sombra. Por un lado, la memoria de una victoria milagrosa que demostró el poder de la fe y la obediencia, un faro de esperanza en tiempos de desesperación. Por otro lado, la amarga realidad de que, tan pronto como su figura se desvaneció, el pueblo volvió a prostituirse tras los Baales, olvidando al Creador que los había rescatado con brazo fuerte. La historia de Gedeón, entonces, no es solo el relato de un héroe, sino una crónica eterna de la constante tensión entre la fidelidad divina y la volubilidad humana, un recordatorio de que la victoria más grande requiere una vigilancia espiritual perpetua para que la luz del Altísimo no sea eclipsada por las sombras de la complacencia y el olvido.